Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Paulina caminaba por el pasillo del hospital pensando en sus propias cosas. Al trabajar como médica de cuidados paliativos en un hospicio local, estaba acostumbrada a lidiar diariamente con las manifestaciones más graves de enfermedades para las que simplemente no había cura. Estos casos eran de esos casos en los que los milagros no ocurren, y Paulina lo entendió como nadie. Paulino, espera. La voz del gerente se escuchó desde atrás. Paulina se dio la vuelta. Antonio Aguilar la miró valorativamente y luego dijo: Tú mira. Ve al 5.º piso, ¿de acuerdo? Hay un nuevo paciente allí. Ya llamaron de la clínica privada Medea. Dicen que no hay posibilidades. Entonces, nos lo han asignado. Sé más amable con él. Vale. Bueno, así como sabes tratar. Tranquilízalo, elige las palabras adecuadas. No seas dura con él. Paulina asintió con la cabeza. Está bien, Antonio Aguilar. Entraré ahora mismo. El gerente sonrió satisfecho y caminó hacia su oficina. Paulina sabía que al jefe le encantaba que ella se hiciera cargo del trabajo. Después de todo, brindar asistencia a pacientes terminales es un proceso muy delicado e incluso podría decirse creativo. Porque mucho depende de lo que diga el médico y de cómo se comporte. A decir verdad, el corazón de Paulina sufría cada vez que entraba a la sala del siguiente paciente recién llegado. Y ahora, a juzgar por los datos del departamento de admisiones, le tocaba tratar con Jesús Caballero. Al mismo tiempo, cada miembro del personal médico entendió que en su difícil caso lo importante no era la esperanza de vida en sí, sino su calidad. Al bajar al primer piso del hospital, diseñado para albergar 200 camas, Paulina escuchó voces masculinas. Paulina no entendió de inmediato a quién pertenecían exactamente. Al principio pensó que eran pacientes hablando entre sí. Pero cuando la doctora disminuyó la velocidad y escuchó, se dio cuenta de que las voces pertenecían a los enfermeros Moisés y Denis. Llevaban unos 6 meses trabajando en el centro de cuidados paliativos y se les consideraba empleados con bastante experiencia. Antonio Aguilar adoraba a estos dos, pero a Paulina, francamente, no le agradaban. El hecho es que Denis y Moisés amaban el dinero más que nada en el mundo, y por eso estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por unos pesos. Fueron ellos los que más de una vez fueron sorprendidos exigiendo dinero, suave pero persistentemente, a los familiares de los pacientes enfermos. La dirección, francamente, hizo la vista gorda ante esto, tratando de conservar personal. Pero a Paulina no le gustó en absoluto este enfoque de trabajo. Y ahora, después de escuchar la conversación entre dos amigos íntimos, hizo una mueca. Y te lo vuelvo a decir, ahí hay plata, mi hermano. Imagínate qué cantidad estará indicada en el testamento. Más de lo que nos imaginamos, dijo Denis. Bueno, ¿qué conseguimos con esto? La herencia. No podemos verla como lo podemos ver con nuestros propios oídos, objetó Moisés. Paulina se volvió cautelosa. Por supuesto, ella no iba a escuchar a escondidas. Pero la conversación entre los dos enfermeros era muy extraña. Pero aquí te equivocas, Moisés. Este Carlos Benítez, como se llame, nos prometió una recompensa sustancial por la ayuda. Al parecer, es el heredero principal. Y esta también una especie de chica. Creo que es su prometida, o algo, respondió Denis, ya bajando la voz. Al escuchar el nombre del presunto heredero, Paulina casi se desmaya. Dios santo, este era su marido, Carlos Benítez. Paulina, cuando se casó, mantuvo su apellido de soltera, Soler, en memoria de su padre, Víctor Soler, un doctor traumatólogo del primer hospital de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa con lo que estos enfermeros están discutiendo ahora sobre la herencia de un empresario que pasaba sus últimos días en un hospicio? Y que entre los herederos está su marido, Carlos Y. Una chica. ¿Quién es ella para él? Socia comercial. O, más probablemente, su amante. La comprensión de una verdad tan desagradable hizo que a Paulina le flaquearan las piernas. Solo esto faltaba. Señor, qué lástima. Qué bueno que los nombres son diferentes, pensó Paulina, sonrojada hasta la raíz del cabello. En el momento en que bajó al primer piso, los camilleros ya habían dejado de hablar.
Solo uno de ellos todavía sostenía en sus manos un trozo de papel con sellos. Buenos días, muchachos. ¿Qué papel tienen ahí? ¿Quizás una hoja de citas? Preguntó Paulina como si nada hubiera pasado. Dennis tosió avergonzado y luego miró a la doctora con mirada desvergonzada. No, Paulina Soler, esto no es una lista de citas. Este es el testamento del paciente. Jesús Caballero pidió llamar a un notario y darle este documento. Vaya, un paciente que toma la iniciativa, dijo Paulina y, acercándose, tomó el testamento en sus manos. Vio la lista de herederos de inmediato. Después de todo, solo había dos personas: Carlos Benítez y Natalia Guevara. Solo ahora Paulina se dio cuenta de que el enfermero no se equivocaba y realmente los había llamado su marido. Todo en la cabeza de la mujer se quedó en blanco y sus mejillas instantáneamente se volvieron carmesí. Paulina Soler, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal?, exclamó alarmado el enfermero Moisés, pero Paulina ya se había recompuesto y negó con la cabeza negativamente. No, Moisés, todo está bien. Cierto. La culpa es la indigestión estomacal, probablemente. Dicho esto, Paulina caminó hasta la quinta sala y tiró de la manija de la puerta. El olor a medicinas y desinfectantes le resultaba familiar. Buenos días, Jesús Caballero. Soy su médico. Paulina Soler, la mujer se presentó apenas cruzando el umbral. El paciente suspiró tristemente y luego hizo un gesto con la mano. Pase, doctora. Solo prescindamos de todas estas reverencias, ¿de acuerdo? Lo entiendo todo. Leí el folleto al ingresar. Y, por lo tanto, sé lo que son los cuidados paliativos. Bueno, no debería ser tan duro y negativo, Jesús Caballero. Nuestra institución tiene muy buena reputación. Entrar a nuestro hospital es muy difícil, objetó Paulina, mirando con lástima al hombre pálido de poco más de 60 años. Jesús Caballero sonrió, pero no objetó. ¿Por qué arruinar su relación con el personal médico cuando él mismo tomó la decisión de terminar sus días en este hospital? Paulina, en ese momento, no podía pensar en nada más que en el testamento, en cuya lista de herederos de alguna manera incomprensible figuraba su marido Carlos. Paulina, que tenía dificultades para contener sus emociones, volvió a centrar su atención en la paciente. Después de estudiar su historial médico, tomó las notas necesarias en la hoja de prescripción, prestando especial atención a los analgésicos. En ese momento, el silencio de la habitación fue roto por el trino de un teléfono móvil. Paulina buscó automáticamente el bolsillo de su bata, y Jesús Caballero sonrió avergonzado. No, es el mío. Mi hija Natalia me está llamando. Probablemente esté preocupada. Paulina parecía arder como un rayo. ¿Natalia? ¿No será la misma Natalia que está indicada en el testamento? Pero, ¿por qué él y su padre tienen apellidos diferentes? Paulina decidió no interferir en la conversación del paciente con su hija y estaba a punto de salir de la habitación cuando escuchó una voz de mujer detrás de ella. Al parecer, Jesús Caballero había activado la videollamada para ver a su hija en persona. Un fragmento de la frase de Natalia le hizo doler los oídos. Papá, todavía no le has contado nada a Carlos sobre el testamento, ¿verdad? Porque para mí es un novato. Por lo que escuchó, las mejillas de Paulina se sonrojaron. No, hija. No le dije de eso, claro. Aunque, tu novio podría visitarme. Aunque, no insisto. No tiene tiempo. Viajes de negocios constantes, Jesús Caballero expresó con una ligera nota de resentimiento. Al salir al pasillo, Paulina se tapó los ojos con las manos y empezó a llorar en silencio. Señor, ¿qué está pasando? ¿Su marido Carlos vive una doble vida? ¿Y también confabula contra la vida un hombre de negocios con una enfermedad terminal, con la esperanza de seducir a su hija y conseguir una herencia? Sí, esto es simplemente impensable. ¿Qué tipo tan descarado? ¿Y con qué habilidad se le ocurrió todo? Se va de viaje de negocios, pero en realidad disfruta en los brazos de su amante. O tal vez debería entrar ahora a la habitación y contárselo a don Jesús todo tal como es. Pensó Paulina, pero al cabo de un par de segundos abandonó esta idea. Después de todo, de hecho, esta información puede empeorar el ya de por sí mal estado del paciente. Y Paulina entendía perfectamente que con tal diagnóstico al empresario no le quedaba mucho tiempo de vida. Entonces,
¿Por qué oscurecer los últimos días de su vida con escándalos y enfrentamientos? Es poco probable que Jesús Caballero tenga la culpa de que Carlos se haya congraciado con su confianza con el objetivo de enriquecimiento personal. Y, además, está lejos de ser un hecho que Natalia sepa que su novio está casado. Aunque, hay que reconocerle a Carlos lo que le corresponde. Resultó ser un excelente actor. Hacer vida con dos mujeres a la vez no es algo que todo el mundo pueda hacer. Paulina se secó los ojos con un pañuelo y estaba a punto de ir a la sala de reuniones cuando escuchó una voz que provenía del fondo de la habitación. Paulina Soler, ¿sigues aquí? Si es así, por favor entra. La doctora se estremeció y después de pensar un poco, regresó a la habitación. Perdóname por esta llamada forzada. Tú me entenderás. Tengo solo una hija, aunque es adoptada. Jesús Caballero habló arrastrando las palabras con tono culpable. Paulina arqueó una ceja sorprendida. Esta sí era noticia. Resultaba que Natalia también era adoptada. Entonces por eso tienen diferentes apellidos. Mi primera esposa Luciana perdió un bebé durante el parto. Es una larga historia. Y a primera vista, puede parecer un poco descabellada. Dime, ¿tienes tiempo? Preguntó don Jesús al ver la mirada sorprendida de la médica. Paulina asintió de buena gana, porque sabía lo importante que era la ayuda y el apoyo psicológico para un paciente que estaba en sus últimos días. Sabe suceder que el paciente se retrae en sí mismo y se sumerge en sus propias experiencias. Es extremadamente difícil ayudarlos en tales casos. Pero el objetivo inicial del Centro de Cuidados Paliativos es garantizar una vida cómoda a aquellos pacientes cuya vida ya ha llegado a su fin. ¿Cómo se sientes, don Jesús?, preguntó Paulina Soler, viendo que el paciente estaba pensativo y no sabía por dónde empezar. Como es de esperar, Paulina Soler, Jesús Caballero sonrió. Parece que estoy en camino al final de mi vida. Al mismo tiempo, el empresario señaló el gotero preparado por la enfermera, colgado sobre la cama, y, sarcásticamente, añadió: ni siquiera la muerte puede resistir el poder de la medicina moderna, ¿verdad? Paulina asintió tímidamente, intentando no mostrar su confusión. En el fondo, estaba acostumbrada desde hacía tiempo a que algunos pacientes, especialmente aquellos con un diagnóstico decepcionante, intentaran bromear con la esperanza de ahogar el miedo a lo inevitable. Bueno, don Jesús, la vida, como sabe, es algo impredecible, comenzó Paulina, pero nosotros, los médicos, no perdemos la esperanza. Los milagros ocurren a menudo en medicina. Sí, de verdad, los milagros, murmuró Jesús Caballero, yo creo que a veces todavía suceden. Pero aún así mi vida nunca estuvo tan llena de milagros. Ni siquiera se puede imaginar, Paulina Soler, qué camino he recorrido para lograr todo lo que tengo. Después de todo mi negocio se basa en la muerte. Soy propietario de una red de oficinas de servicios funerarios en casi toda la región. Vaya, qué sorpresa, no tengo palabras, señaló Paulina, mirando a Jesús Caballero con simpatía. El empresario suspiró con tristeza y cerró los ojos felizmente. Comencé como asistente de patólogo en una morgue local. Al principio solo tenía un diploma, en medicina. Y el segundo diploma, en el arte de embalsamamiento, lo saqué a una edad bastante madura. En ese momento Jesús guardó silencio, recordando el pasado. No creas que yo era un hombre especial, continuó con una sonrisa amarga. Siempre me ha fascinado el cuerpo humano y el misterio de la muerte. Estudié anatomía y medicina forense. Poco a poco se me ocurrió la idea. Decidí crear una empresa para ayudar a las personas a despedir a sus seres queridos en su último viaje con dignidad y belleza. Paulina asintió con la cabeza, tratando de apoyar al paciente en su deseo de hablar. Trabajé en la morgue durante más de 10 años. Creé una agencia de servicios funerarios que incluía todo, desde la selección del ataúd hasta la organización de una cena fúnebre, pasando por el transporte funerario, flores e instalación de monumentos, continuó Jesús Caballero con una nota de orgullo en su voz. En ese momento, Paulina se sorprendió de la sequedad y naturalidad con la que Jesús Caballero hablaba sobre su negocio. Mientras tanto, el negocio continuó su historia. Una vez llegué al cementerio a tomar medidas para el monumento. Era por la tarde, poco antes del atardecer. Dejé el coche en la puerta y me adentré en el callejón.
Había un silencio inquietante allí, continuó. No se oían los pájaros y solo el viento hacía crujir las hojas en la zona forestal adyacente. Caminaba entre las tumbas, buscando el lugar correcto, y de repente escuché el llanto de un niño, dijo Jesús Caballero con voz temblorosa. Era suave, apenas audible, pero tan quejumbrosa que se me puso la piel de gallina. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Paulina tragó con dificultad. La historia del anciano hombre de negocios realmente sonaba muy espeluznante. Entonces pensé que era mi imaginación, continuó Jesús Caballero. Pero el llanto se hizo más fuerte y me di cuenta de que venía de detrás de una tumba vieja y desmoronada, que parecía más bien un cráter. Me acerqué. Jesús Caballero guardó silencio, como si hubiera superado una barrera invisible. Y vi. ¿Vio qué? Preguntó Paulina conteniendo la respiración. Vi a una niña de unos 6 años, dijo Jesús Caballero, y en su voz había un dolor que había ocultado durante mucho tiempo. Estaba sentada en el fondo de la tumba en un ataúd podrido, como si estuviera atrapada, continuó. La niña estaba cubierta de tierra. Era enclenque, con los ojos manchados de lágrimas. Y además, ella también me miraba con tal anhelo, que me dolía el corazón. Paulina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Señor, esto de verdad sucede en la vida real. No podía creer lo que veía, dijo Jesús Caballero, como en trance. No sé qué pasó en ese momento, pero inmediatamente me di cuenta de que tenía que ayudarla. Me acerqué con cuidado al borde de la tumba. El ataúd era viejo, con tablas podridas. Bajé la mano para ayudarla a salir. Y ella, la agarró con tanta fuerza, como si yo fuera su única esperanza. Después de estas palabras, las lágrimas brotaron de los ojos de Jesús Caballero. Al principio, la niña no dijo nada, continuó, pero me di cuenta de que ella simplemente había llegado al cementerio en busca de comida. Recogía caramelos y otros dulces de las lápidas dejadas por los familiares de los fallecidos. En ese momento ya vivía solo. Mi esposa murió durante el parto y el niño no pudo ser salvado. Por lo tanto, me llevé a la niña conmigo. En los primeros minutos, en mi apartamento, ella estaba asustada, se sentaba en un rincón todo el tiempo y lloraba en silencio. Al escuchar la historia del hombre de negocios, Paulina se sorprendió que involuntariamente, incluso se había olvidado de que, aparentemente, su marido, Carlos, era el amante de la hija de este señor. Inmediatamente traté de averiguar quién era y cómo llegó al cementerio. Jesús Caballero continuó, pero la niña no decía nada. Recurrí a los servicios sociales y a varias autoridades, pero no pudieron ayudarme. Dijeron que necesitaba someterse a un examen para determinar su edad y su círculo de familiares. Pero no podía dárselas, simplemente no podía. En algún momento me di cuenta de que yo la sentía como mi hija. Aunque no fuera mi sangre, sino adoptada. Seguía siendo hija. Después de todo, Luciana y yo también íbamos a tener una niña. Por lo general todos los hombres quieren tener a un heredero varón. Pero yo solo quería una hija. Sí, le entiendo, dijo Paulina con tristeza, tratando de no pensar en el hecho de que ella y Carlos nunca tuvieron hijos. Después de pasar por todas las pruebas y procesos, finalmente recibí la tutela. Contraté a un psicólogo infantil y él hizo hablar a la niña. El nombre de la niña era Natalia. Resulta que su madre había muerto hacía un mes y ella fue a la tumba. Su padrastro bebía sin cesar y los demás parientes no querían a la niña, susurró Jesús Caballero, como si intentara convencerse de que su acción fue correcta. Ahora hago todo lo posible para que se sienta amada, protegida y feliz. Paulina miró a Jesús Caballero con sorpresa y simpatía. Nunca pensó que el dueño de un servicio funerario pudiera ser tan amable y compasivo. Gracias Paulina por escucharme, susurró Jesús Caballero. Gracias desde el fondo de mi corazón. Esta conversación fue muy difícil para Paulina. No solo la hija de don Jesús ya no le parece una rival. Ahora Paulina incluso experimentaba una sincera simpatía por ella. Pero Carlos cayó completamente ante sus encantos. No, Paulina ya se había dado cuenta antes de que él hacía viajes de negocios con demasiada frecuencia. Pero para algo como esto, era pasarse de la raya. Después de hablar con Jesús Caballero un poco más,
Paulina salió aliviada de la habitación. La conversación había sido demasiado difícil, especialmente considerando la complejidad de la situación misma. Una vez en el pasillo, Paulina se topó con el gerente. Doctora Soler, ¿por qué pasaste tanto con el señor Caballero? ¿Qué pasa con otros pacientes? Bueno, no te preocupes tanto por este empresario. Es un hueso duro de roer. Hace tiempo que se reza y no con acento agudo y, como dicen los celadores, hizo testamento a tiempo. Antonio Aguilar refunfuñó disgustado. Paulina se estremeció. Sí, nuestra conversación simplemente se prolongó, pero no me atreví a interrumpir al paciente a mitad de la plática. El jefe meneó la cabeza. Sí, pasa. Bueno pues, ten más cuidado en el futuro. Paulina asintió con la cabeza y corrió hacia otro paciente. En ese mismo momento, su marido Carlos no estaba en ningún viaje de negocios, sino que estaba disfrutando en los brazos de su amante Natalia. Al mismo tiempo, Paulina ni siquiera sospechaba que Natalia sabía que Carlos era un hombre casado. Carlos jugueteaba nerviosamente con una copa de vino en sus manos. En la oficina, decorada con espíritu minimalista, con sillas de cuero, un escritorio y ventanas panorámicas con vistas a la ciudad por la noche, reinaba una atmósfera tensa. Calmate, Carlos. Sabes, no me gusta cuando estás nervioso, dijo Natalia con voz lánguida. Carlos tragó nerviosamente, tratando de ocultar el temblor de sus dedos. No estoy nervioso. Solo estoy preocupado. Sabes que te aprecio mucho, Natalia. Eres mi sueño, mi. Se quedó en silencio, incapaz de encontrar la palabra adecuada. ¿Tu amante? Continuó Natalia para él, recostándose con gracia en su silla con un brillo frío en sus ojos. Carlos se estremeció. Sí. No quiero decir. Todo es diferente contigo. Es un sentimiento tan especial. Algo que no todos tienen. Para otros puede ser diferente, respondió Natalia con una leve sonrisa. Pero lo nuestro es secreto y condenado por todos. ¿Condenado? Carlos saltó de su silla y comenzó a caminar por la oficina con pasos nerviosos. Pero ¿cómo puedes pensar en esto si hablamos de nuestro futuro? ¿Sobre nuestro futuro? Natalia miró fijamente a su amante y sus labios se abrieron ligeramente. Carlos, sabes que esto es imposible. ¿Pero por qué? Casi gritó, con la voz temblando de desesperación. Porque estás casado, Carlos. Y tu esposa, hasta donde yo sé, no está en divorciarse. Pero, ella es vieja, no como tú. Ella no tiene todo lo que tú sí. Y, además, Paulina, ella es una inútil. Y estúpida. Carlos, calmate, le pidió Natalia, y su voz perdió su antigua suavidad y se volvió fríamente distante. Hablas como si me tuvieras como recompensa por tu sufrimiento. Bueno, eso probablemente sea cierto, admitió. Natalia guardó silencio. Un relámpago brilló en sus ojos y sus labios expresaban seriedad. ¿Qué haces por mí, Carlos? Se levantó y se acercó a la ventana. Sí, me traes flores, me das joyas caras. Me llevas a restaurantes, organizas cenas románticas. ¿Pero por quién estás haciendo todo esto? ¿Por mí? ¿Por tu reputación? ¿Para demostrarles a tus amigos que puedes tener a cualquier mujer? No, sabes que eso no es cierto. Hago todo esto por ti, Natalia. Te amo, suplicó Carlos. Entonces, Carlos, dijo Natalia y su voz se volvió fría. Ya no quiero ser una amante. Yo quiero conectar mi vida con un hombre que esté dispuesto a divorciarse de su esposa y casarse conmigo, y no solo utilizarme para entretenimiento. Yo ya hago bastante guardando silencio sobre el testamento de mi padre, donde te deja una suma sustancial de su negocio funerario. ¿Estás sugiriendo que me divorcie? Susurró Carlos. Sí, cariño. Absolutamente correcto, dijo Natalia, y su voz era dura como el acero. Realmente te sugiero que te divorcies. Carlos se sentó pesadamente en una silla, como si de repente sus piernas hubieran cedido y se hubieran llenado de plomo. El caso es que nunca pensó que Natalia pudiera ser tan decisiva. En verdad, Carlos siempre creyó que Natalia era su juguete, como una muñeca, a la que podía controlar a su antojo. Pero ahora todo había ido demasiado lejos y el empresario tenía que tomar una decisión. Y el principal argumento a favor del divorcio fue el dinero.
Además, era una suma bastante grande, que debería poder mejorar significativamente su frágil situación. De hecho, pocas personas sabían que, hace aproximadamente un mes, Carlos había perdido una buena suma ante el empresario Óscar Fernández, a quien todos llamaban el Grande a sus espaldas. En general, Carlos, si no me trases el dinero en un mes, encenderé el contador. Y si no pagas en 2 meses, me quedaré con tu casa y tu auto como pago por los intereses acumulados. Al mismo tiempo, todavía tendrás que pagar el importe de la deuda, dijo Óscar Fernández, sosteniendo una baraja de cartas en sus manos. Sus palabras le parecieron tan pesadas a Carlos que inmediatamente le evocaron la ilusión de clavos clavados en la tapa de un ataúd. La tapa de su ataúd, en el que tarde o temprano yacerá si no paga la deuda. Carlos quería pedir un préstamo, pero todo resultó inútil. El caso era que casi todo el mundo ya conocía el caso de una enorme deuda de apuestas. Al menos aquellos que deberían saberlo en primer lugar. Y fue entonces cuando Carlos centró su atención en Natalia, con quien anduvo jugueteando durante aproximadamente un mes. Habiendo aparentado ser una maravilla a los ojos de Jesús Caballero, lo conquistó en un tiempo récord y ahora era al parecer el prometido de Natalia. Quizás, si el empresario no hubiera estado tan enfermo, habría notado inmediatamente la astucia y la falta de sinceridad en los ojos de su futuro yerno. Pero Jesús Caballero no tenía tiempo para eso. La enfermedad resultó ser tan grave que, tras algunas deliberaciones, decidió trasladarse a un hospicio. Ante esto, Natalia contrató a una enfermera a la casa de don Jesús durante aproximadamente un mes para que le pusiera una vía intravenosa junto con inyecciones de analgésicos. Desafortunadamente, dicha terapia solo hizo que el empresario se sintiera peor, por lo que eligió un centro médico para recibir cuidados paliativos. Naturalmente, Paulina no sabía todo esto, por lo que se inclinaba cada vez más a creer que su marido, Carlos, simplemente había engañado a Jesús Caballero y su hija adoptiva Natalia. Antes de que Paulina tuviera tiempo de llegar a la sala de médicos cuando el gerente volvió a alcanzarla. Espera, Paulina. Se me olvidó decirte. Nos enviaron un nuevo conductor para el auto del hospital. Bueno, para acudir a llamadas de emergencia y dar consultas a pacientes a domicilio. Pedro, parece que se llama. Te lo asigné, porque todos lo rechazaron. Paulina arqueó una ceja sorprendida. ¿Lo rechazaron? ¿Y por qué? ¿Qué está mal con él? Antonio Aguilar vaciló un poco y luego dijo. Bueno, es que está discapacitado. No tiene piernas. Dicen que hace varios años quedó atrapado durante el derretimiento de un glaciar. Pedro trabajaba como geólogo, junto con su esposa. Entonces, su esposa nunca fue encontrada. Y Pedro se arrastró herido en la nieve durante varios días. Aquí sus piernas se congelaron. Pero no le tengas pena. Él tiene auto propio, manual. Es un buen especialista. Es cierto que es un poco sombrío. Aunque lo entiendo. Paulina negó con la cabeza, coincidiendo con las palabras del jefe. En verdad, ella sabía que siempre ha habido escasez de conductores en el centro de cuidados paliativos. Esto era entendible. El salario era poco y había que trabajar mucho. De hecho, según un programa establecido desde hacía mucho tiempo, los médicos del centro médico pasaban la primera mitad del día en el hospicio y la segunda mitad estaba reservada para visitas a domicilio. Al mismo tiempo, los médicos cambiaban periódicamente para que siempre solo el personal necesario permaneciera en la institución durante las llamadas a domicilio. Bueno, ya que no estás en contra. Entonces ahora vas a estar yendo junto con este tal Pedro a las consultas a domicilio. ¿De acuerdo? Su auto está aparcado ahí por la entrada. Antonio Aguilar resumió y se frotó las palmas de las manos con satisfacción. Paulina asintió y entró en la enfermería para llevar su maleta de viaje. El auto del nuevo conductor Pedro parecía bastante decente. Era claro que no era nuevo, pero estaba limpio por dentro y por fuera, y con un agradable olor a frescura en el interior. Pedro Guzmán, se presentó inmediatamente el conductor en cuanto la doctora se sentó en el asiento del acompañante. Paulina Soler, dijo Paulina, exhalando con alivio. Por un momento hubo una pausa incómoda en el auto, y luego Pedro preguntó. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Paulina sonrió y le dio la dirección necesaria, revisando el registro de trabajo.
Pedro asintió y puso en marcha el motor. El auto arrancó sin problemas, lo que demostraba la alta cualificación del conductor. Por la ventana pasaban rápidamente cajas grises de rascacielos, que pronto dieron paso a calles estrechas con casas de ladrillo. Un paisaje típico de las afueras de la ciudad. Paulina estaba inmersa en sus pensamientos, dando vueltas mentalmente a la lista de medicamentos que debía llevar consigo. Era larga, como la lista de necesidades de su paciente, una anciana que padecía una forma grave de cáncer. En el asiento trasero, además de la maleta de trabajo, había 2 bolsos, uno con instrumentos médicos y otro con medicamentos. Paulina intentó no pensar en la próxima consulta. Sabía que tendría que afrontar el dolor, el miedo y la soledad de una mujer mayor. Pero ella era médica y su deber era aliviar el sufrimiento de quienes necesitaban ayuda. De repente, el perfil del hombre sentado al volante volvió a aparecer en su campo de visión. Pedro era bastante alto, con un espeso cabello oscuro que enmarcaba sus rasgos. En ese momento, Paulina notó algo que no había notado de inmediato. Desde fuera, el gran lunar en el cuello de Pedro parecía más bien una hoja de laurel que tendría pegada al cuello para siempre. A decir verdad, Paulina no podía imaginarse en su lugar. Sintió miedo ante el mero pensamiento de poder encontrarse en tal situación. Pero Pedro era claramente un hombre valiente. No se derrumbó y encontró la fuerza para seguir viviendo. Los enfermeros murmuraban que él había completado cursos de rehabilitación médica y se había convertido en conductor del servicio de cuidados paliativos. Ahora estaba preparado para llevar a los médicos a pacientes gravemente enfermos. ¿Cómo estás, Pedro?, preguntó Paulina, tratando de calmar la tensión que surgió en la cabina. Estoy bien, Paulina, respondió sin quitar la vista de la carretera. ¿Y tú qué tal? ¿Está bien que te trate de tú?, preguntó Pedro. Sí, sin problemas, Pedro. Es más cómodo para mí así. Pues las cosas están bien, aunque han estado mejor, dijo Paulina, tratando de no pensar en su marido traidor, Carlos. Condujeron unos minutos más en silencio. Paulina miró por la ventana y vio pasar casas y árboles. Pensó en cuánta belleza y bondad había en este mundo, incluso a pesar del dolor y el sufrimiento. Finalmente, Pedro detuvo el auto delante de una casa pequeña achaparrada con un porche blanco. Ya llegamos, dijo. Paulina salió del auto y miró a su alrededor. La casa no era la gran cosa, pero sí acogedora. En la terraza había una vieja mesa de madera, sobre la cual había una humeante taza de té aromático y un trozo de tarta. ¿Esperarás por mí? ¿O vamos juntos?, preguntó Paulina. No, prefiero ir contigo, respondió Pedro. Para ser honesto, no quiero simplemente sentarme en el auto y esperar. Está bien. Entonces vámonos, dijo Paulina con una sonrisa, y tomando su maleta en sus manos, caminó hacia la puerta. Al entrar a la casa, inmediatamente olieron café recién hecho y muebles de madera viejos. Una anciana estaba sentada en una mecedora en la sala de estar. Su rostro estaba delgado y pálido, y sus ojos reflejaban dolor. A pesar de esto, le sonrió a Paulina cuando la vio. La doctora le devolvió la sonrisa. La verdad es que ella ya había visto a esta paciente antes, cuando vino a verla hacía aproximadamente un mes para recibir medicamentos. Su nombre era Gloria Andrade. Paulina, querida, me alegro mucho de verte, dijo. ¿Te he estado esperando? Paulina se sentó a su lado y le tomó la mano. Yo también me alegro de verla, doña Gloria, respondió ella. ¿Cómo se siente hoy? Por la mañana estuve muy mal, respondió la anciana. Ya ahora estoy un poquito mejor. Gracias, querida. Haces mi vida un poco más fácil. Con cada visita. Paulina sonrió. Ella se alegró de oír esto. Sabía que no podía curar la enfermedad de la abuela, pero al menos podía reducir su sufrimiento. Vine a ponerle una inyección, dijo Paulina. ¿No le molesta? No, no, cariño, ¿qué dices? Respondió la anciana, haz lo que tengas que hacer. Paulina tomó la jeringa y preparó la medicina. Luego, le hizo un torniquete y, con un movimiento practicado, le inyectó a la vena de doña Gloria el medicamento necesario. Bueno, eso es todo, dijo. Ahora se sentirá mucho mejor. Gracias, querida, dijo la anciana. Eres mi ángel guardián. Paulina sonrió.
Por supuesto, ella no se consideraba un ángel de la guarda en absoluto y simplemente se hacía llamar médico. Sin embargo, siempre se alegraba de escuchar estas palabras de labios de un paciente. «Volveré mañana», dijo Paulina. La anciana asintió y sonrió levemente en respuesta. Luego se ajustó las gafas de carey en la nariz y preguntó en voz baja. «¿Y quién es este joven simpático que está contigo, Paulina? ¿Él también es médico o simplemente está haciendo una pasantía?» Pedro sonrió. «Oh, no, yo no entiendo de medicina. Trabajo como conductor». «Bueno, esto es algo bueno, joven. Dime, ¿qué es eso que tienes en el cuello? ¿Puedo preguntar?» «Bueno, eso. Oscuro». Gloria le preguntó a Pedro entrecerrando un ojo. Pedro se tocó el cuello con entusiasmo con los dedos y luego sonrió aliviado. «Esto es una marca de nacimiento. La tengo. Haga de cuentas desde el nacimiento». Gloria Andrade de repente palideció y le apareció sudor en la frente. «Desde que naciste, dices, eres un buen muchacho. Bueno, no hay nada inusual en esto. La mayoría de las veces, así es como aparecen, desde el nacimiento. Pero definitivamente he visto este lunar antes». El rostro de Pedro cambió inmediatamente. «¿De verdad? ¿Y dónde, si puedo preguntar, lo vio?» Gloria Andrade palideció aún más y luego dijo con voz temblorosa. «¿Dónde lo vi?» Signo de cierre de interrogación. «Lo vi en un hospital de maternidad, querido amigo. Trabajé como partera durante casi 40 años. Y me acordé de tu marca de nacimiento. Dios me ha dado buena memoria. Es una pena que mi salud esté empeorando». Las palabras de la anciana interesaron tanto a Pedro que incluso se acercó. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Gloria Andrade de repente resolló y se quedó inerte en la silla, como si no estuviera viva. Un dolor repentino en el pecho, agudo, insoportable, la hizo gritar. Se le volvió difícil respirar, cada respiración le daba una sensación de compresión, como si aros de hierro envolvieran su pecho. Imágenes del pasado pasaron por la cabeza de Gloria Andrade. La juventud, el amor, la alegría de la maternidad, el calor de la familia. Pero ahora todo parecía tan lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. El único deseo de la anciana era alejarse de ese dolor, del sentimiento de muerte inminente. Gloria Andrade cerró los ojos, pensando que pronto todo terminaría y ella finalmente descansaría. En ese momento, Paulina se dio vuelta e inmediatamente corrió a ayudarla. Ella inmediatamente evaluó la situación. Gloria Andrade estaba pálida, respiraba entrecortadamente y no se le sentía el pulso. «Está bien, cálmese, ya estoy aquí. Todo estará bien», dijo Paulina, poniendo su mano en su hombro. «Está sufriendo un paro cardíaco», gritó Paulina, volviéndose hacia Pedro, que estaba paralizado por el shock. «Que no cunda el pánico», dijo Paulina con severidad. «Llama a una ambulancia, pero primero ayúdame con la reanimación». Paulina examinó rápidamente a Gloria Andrade, realizando varias manipulaciones sencillas. Colocó a la mujer boca arriba, bajó la cabeza hacia atrás e inclinó la barbilla hacia adelante para mantener las vías respiratorias abiertas. Luego comenzó a realizar compresiones torácicas, presionando firmemente el tórax al ritmo requerido para tales casos. «Respire, Gloria Andrade. Respire por favor», casi gritaba, realizando respiración artificial boca a boca y soplando aire hacia los pulmones de la anciana. Realizarle reanimación a una anciana no fue fácil. Gloria Andrade era frágil y Paulina temía que fuera demasiado para ella. Además, la doctora sentía que se le estaban acabando las fuerzas. En ese momento, aparecieron en su cabeza imágenes de las conferencias de la Universidad de Medicina, donde le enseñaron los conceptos básicos de reanimación. Paulina recordó cada detalle y ahora repitió exactamente los movimientos necesarios. Continuó realizando masaje cardíaco y respiración artificial sin detenerse ni un segundo. La voz de su maestro Armando Duarte sonaba en sus oídos. «No te rindas, Soler. Lucha por la vida del paciente hasta el final. Debes hacer todo lo que esté a tu alcance». Paulina sintió que su conciencia se nublaba, pero siguió luchando. De repente, el corazón de la señora Gloria empezó a latir bajo sus manos. Al principio débilmente, luego cada vez más fuerte.
El rostro de la mujer adquirió gradualmente un tono normal y su respiración se volvió uniforme y estable. Paulina se reclinó cansada en su silla, sintiendo su cuerpo temblar de fatiga. Respiró hondo y se apartó el flequillo de la frente para ver mejor la cara de la paciente. Luego irrumpió en el apartamento una ambulancia que había llamado Pedro. ¿Qué sucedió?, preguntó el paramédico, examinando a Gloria Andrade. La paciente tuvo un paro cardíaco. Le realicé reanimación y ella recuperó el sentido, respondió Paulina con calma. Vaya, realmente ha hecho usted un excelente trabajo, dijo el paramédico. Le ha salvado la vida. Paulina sonrió. En el fondo de su alma, estaba feliz de poder ayudar a Gloria Andrade con al menos algo. Como médica, sabía que los cuidados paliativos no se tratan solo de aliviar los síntomas de la enfermedad. También se trata de apoyo, compasión y esperanza. En ese momento, Pedro se acercó a ella y la ayudó a levantarse de la silla. La verdad es que Paulina estaba muy agradecida por la ayuda y por el oportuno llamado de una ambulancia. Solo una cosa todavía no podía salir de su cabeza. ¿Por qué Gloria Andrade se sorprendió tanto por el lunar en el cuello de Pedro? Bueno, atendió el parto de la madre de Pedro. Y se acordó de esta marca. ¿Y qué pasa con eso? Paulina no sabía la respuesta a esta pregunta. El propio Pedro, a decir verdad, no pudo arrojar luz sobre este secreto. Sin embargo, no había tiempo para pensar en ello. Cojeando con unas prótesis incómodas, Pedro acompañó a Paulina hasta el auto y se puso al volante. En ese mismo momento, Carlos le envió un mensaje de audio a su esposa, en el que le decía que tenía la intención de solicitar el divorcio. A decir verdad, el hombre no tenía el coraje de decirle esto a Paulina frente a frente. El acreedor tenía prisa por saldar la deuda, por lo que no había tiempo que perder. Y Natalia podría cambiar de opinión en cualquier momento y decirle la verdad a su padre. Y tan pronto como Jesús Caballero entienda lo que estaba sucediendo, Carlos simplemente no tendrá nada con qué contar. Al principio, al enterarse de que el nuevo paciente era muy rico, Denis y Moisés comenzaron a rodearlo y atenderlo con la esperanza de recibir una buena propina. Pero Jesús Caballero no tenía tiempo para eso en ese momento. El bienestar del empresario empeoraba día a día y él mismo se preparaba mentalmente para el momento en que tendría que irse a otro mundo. Al mismo tiempo, más que nada, se alegraba de no haber dejado sola a su hija Natalia. Después de todo, ahora Carlos estará con ella, pensaba él. Por supuesto, no era tan adinerado como le gustaría a él. Pero igual Natalia tendrá su imperio financiero en su haber. El mismo que empezó a construir mientras trabajaba en la morgue de la ciudad. Jesús, cerrando los ojos, intentó soñar despierto con este tema, cuando el teléfono móvil que estaba sobre la mesilla de noche volvió a vibrar. Al ver un número desconocido en la pantalla, el empresario negó con la cabeza, pero aún así aceptó la llamada. ¿Hola?, preguntó con voz débil. Jesús Caballero. La voz al otro lado de la línea era tranquila, pero al mismo tiempo se escuchaban notas congraciadoras. Le llama el doctor Menéndez. ¿Me recuerda? Le estoy llamando para informarme que me quedan unos días. Jesús Caballero lo interrumpió con bastante brusquedad y con voz amarga. No pierda el tiempo con palabras, doctor. Sé que ha hecho todo lo que ha podido. No, don Jesús, hizo una pausa el doctor Menéndez, eligiendo cuidadosamente las palabras adecuadas. El punto aquí es otro. ¿Y cuál es, si puedo preguntar? ¿No he pagado alguna de mis facturas?, preguntó el empresario sin mucho entusiasmo. Jorge Menéndez vaciló un poco y luego soltó de un tirón. Cometimos un error. Jesús Caballero se quedó helado. Su mirada, fija en el techo, de repente volvió a estar viva y atenta. Como si estuviera tratando de captar en las palabras del médico algún tipo de esperanza con la que él mismo ni siquiera hubiera podido soñar antes. ¿Un error?, susurró Jesús. Había incredulidad en su voz. Sí, el doctor Menéndez bajó la voz. Hicimos un diagnóstico equivocado. Verá, su verdadera enfermedad. Ella, ¿cómo sería más correcto decirlo? Sabe disfrazarse de tantas enfermedades. Por eso ocurrió el error. Y recientemente decidí ir a lo seguro y envié sus pruebas al Centro de Investigación Regional. Porque desde luego, allí, el equipo es mejor y el personal tiene más experiencia.
En general, los resultados me sorprendieron. ¿Qué significa? Hable más claramente. Jesús Caballero elevó su voz, sintiendo todo su ser llenarse de emoción. ¿Está diciendo que voy a vivir? Sí, dijo el doctor Menéndez con más confianza. Debe someterse a un curso especial de rehabilitación y terapia con medicamentos. Pero lo más importante es que tiene una oportunidad. Jesús Caballero guardó silencio, incapaz de creer lo que oía. El mundo que hace no mucho veía en blanco y negro volvió a brillar repentinamente con colores brillantes. La sangre le corrió hacia la cara, coloreando las mejillas con un sonrojo, como en la juventud. Dígame, doctor, ¿es esto verdad? Susurró el empresario. Es verdad. Jesús Caballero, volvió a hacer una pausa el doctor Menéndez. Entiendo que esto es un shock, pero... A don Jesús se le cayó el teléfono de su mano debilitada, cayendo al suelo de la habitación del hospital haciendo un ruido sordo. El empresario se sentía débil, pero en esa debilidad sentía el inmenso poder de la vida, que no quería soltar. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, lavando el miedo, el dolor y la desesperación. En ese momento, la enfermera de guardia Camila miró hacia la habitación con una mirada culpable. Señor Caballero, su hija ha venido a verlo. ¿La dejamos pasar? El empresario asintió brevemente. Déjala pasar, Camila. Ella es mi hija. En el mismo momento, Natalia entró en la habitación. Al mismo tiempo, su rostro estaba distorsionado por la ansiedad. Papá, ¿cómo te sientes? Jesús sonrió levemente, algo más profundo que una simple alegría brillaba en sus ojos. Parecía como si hubiera podido ver a través de su hija. Mejor, mucho mejor, Natalia. El doctor Menéndez me llamó y me dijo que se había cometido un error médico, respondió el empresario y trató de levantarse. Natalia palideció. ¿Cómo es eso que un error? Preguntó, su voz sonaba tensa. Así es, querida. Aparentemente, también existen los milagros para viejecillos como yo. Jesús Caballero sonrió. ¿Pero qué pasa con...? Natalia se detuvo, incapaz de terminar. Se sintió avergonzada y su ansiedad se convirtió silenciosamente en ira, oculta bajo la apariencia de tierna preocupación. ¿Con mi testamento? Preguntó Jesús Caballero y sonrió. Simplemente lo cancelaré y listo. Pero si estabas realmente mal, ¿y si la enfermedad vuelve? Natalia no se rindió. Bueno, eso ya quedó en el pasado, cariño. Por el momento, todo está mucho mejor, objetó el empresario. Eso es bueno, dijo Natalia a la fuerza y se sentó en el borde de la cama. Sin embargo, ella todavía mantuvo la distancia. ¿Cómo anda el trabajo? ¿Cómo está Carlos y su negocio? Preguntó Jesús Caballero. Todo es como siempre, papá, respondió Natalia de mala gana, con evidente irritación. De seguro te ayudaste con mi dinero, ¿no, cariño? Preguntó de nuevo Jesús. Sí, papá. Natalia se sonrojó. Por supuesto me ayudó muchísimo. Y no solo a mí, por cierto. Escuché que las cosas con Carlos no van tan bien como nos gustaría. Jesús Caballero dijo en voz baja y tranquila. Papá, ¿qué tiene esto que ver? Natalia estaba lista para gritar. Mi vida, yo no soy un ciego. Jesús Caballero sonrió. No tienes que ocultarme tus pensamientos. Sé que no estás muy contenta con mi éxito. ¿Cómo puedes hablar de esto? Ni siquiera se me pasó por la cabeza algo así. Bueno, no te alteres tanto, cariño. Estuve al tanto de todos tus planes desde el principio. Por eso sé lo que piensas de todo esto. Y el por qué no quieres que mejore. Esto no es cierto, ¿lo oyes? Todo esto es una mentira descarada. Tal parece que estos medicamentos ya te han provocado demencia. Exclamó Natalia. Natalia se paró frente a su padre, tartamudeando de ira y sin saber qué decir en su defensa. Jesús Caballero meneó la cabeza. Bueno, que me creas un loco, no me importa. Pero ya no serás mi heredera. Dejaré todo a la caridad. Y tú y Carlos no recibirán ni un centavo. Siempre y cuando, por supuesto, sigan siendo una pareja enamorada. Las mejillas de Natalia se sonrojaron de vergüenza. ¿Cómo te atreves a sermonarme? Viejo asqueroso. ¿Crees que olvidé cómo me recogiste del cementerio y me trajiste a casa? ¿No se te ocurrió preguntarte dónde estaría mejor?
Al darse cuenta de que no había nada que perder, exclamó Natalia. Jesús hizo una mueca. Inmediatamente me di cuenta de que este Carlos no estaba en vano merodeando a tu alrededor. Por eso, hice averiguaciones y descubrí que perdió una gran suma hace un mes. El hecho de que esté casado no me importa. Yo no me puse a averiguar el nombre de su mujer. Pero el dinero y los negocios familiares. Eso es otra cosa. ¿Perder una cuarta parte de su fortuna para saldar una deuda de apuestas? No. Eso de verdad. Discúlpame, pero es una completa idiotez. Natalia resopló indignada. ¿Pero por qué no me lo dijiste enseguida? ¿Por qué fingiste ser un papá cariñoso? ¿Para qué? Signo de cierre de interrogación. Sí. Para darles a ti y a Carlos la oportunidad de arreglárselas. Créeme, si me hubiera muerto, el testamento estaría vigente. Cumplo mi palabra. Pero como todo sucedió de otra manera, tengo derecho a decidir por mí mismo qué hacer ahora con mi dinero. Las lágrimas rodaron por el rostro de Natalia mientras salía corriendo de la habitación y se despedía dando un fuerte portazo. Jesús sacudió la cabeza y cerró los ojos. Por supuesto, la decisión no fue fácil para él, y, a decir verdad, tuvo la intención de negarle la herencia a Natalia hacía un par de días. Pero luego, cada vez cambiaba de opinión, esperando que su hija entrara en razón. Pocas personas sabían que, durante las últimas 2 semanas, Jesús Caballero recibía por correo electrónico los informes diarios elaborados por un detective privado. Por tanto, conocía muy bien las deudas de Carlos. Pero al redactar su testamento, Jesús añadió deliberadamente una cláusula según la cual Carlos solo podría heredar todos sus bienes hasta después de 10 años de estar viviendo con Natalia. Naturalmente, solo 2 personas conocían esta cláusula: Jesús Caballero y el notario, quienes, de hecho, redactaron el testamento. Y en ese mismo momento, Paulina recibía un mensaje de audio de Carlos pidiéndole que diera por sentado el divorcio. Naturalmente, Paulina esperaba algo de este estilo. Pero, aún así, no pensó que sucedería tan rápido. Al ver lágrimas en los ojos de la doctora, Pedro se hizo a un lado de la carretera y detuvo su carro. ¿Qué pasó, Paulina? ¿Te sientes mal? Paulina negó con la cabeza. No, Pedro. Todo está bien. Es solo que mi marido me está pidiendo el divorcio. Y yo. No estoy lista. Para nada. Además, la casa figura en la solicitud, pero la compramos juntos. Aunque, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué casa importa cuando un hogar se va al infierno? Pedro sacudió la cabeza y miró involuntariamente su vieja prótesis. Tú mira. Si necesitas alojamiento o dónde quedarte, o algo más, me lo dices. Tengo una casa grande. Solo necesita reparaciones, pero son cosas menores. Gracias, Pedro. Lo pensaré. Solo necesito ordenar mis pensamientos. Paulina sonrió forzadamente. Afortunadamente, ya era el final de su turno y no tuvo que quedarse en el hospicio. Antonio Aguilar escuchó pacientemente su historia sobre el incidente de la señora Gloria, después de lo cual dijo, apenas reprimiendo su irritación. Sí, ya lo sé, Paulina. Todas las altas autoridades ya están al tanto. Por cierto, allí está la abuela, ya recobró el sentido. Está en cuidados intensivos. Por alguna razón ella preguntó por los periodistas y la policía. Quizás esto ya sea demencia. Todo el tiempo habla de un lunar. En el cuello. En un bebé. Dice ella. Paulina palideció. Bueno, no lo sé. Tal vez se refiere al lunar de Pedro. ¿Pero qué tiene él que ver con eso? El director meneó la cabeza con tristeza. Sí, no lo sé. Hay tanto lío aquí últimamente. Todos están tratando de hacerle tropezar. El hombre rico señor Caballero. Resulta que él vino al hospital por error. No, su enfermedad es grave, por supuesto. Pero se puede tratar. Y aquí estábamos, casi despidiéndolo en su último viaje a la otra vida. Ah, ¿hacia dónde se dirige el mundo, Dios mío? En ese momento, una dulce sonrisa apareció en el rostro de Paulina. Bueno, por supuesto. Ahora que la amenaza de muerte ya no se cierne sobre el empresario, puede contarle a Jesús Caballero toda la verdad sobre su marido infiel, que andaba detrás de la herencia del pobre hombre. Pero la verdadera sorpresa aguardaba a Paulina cuando Antonio Aguilar la llevó a la unidad de cuidados intensivos, donde Gloria Andrade estaba.
En la sala de cuidados intensivos reinaba una atmósfera opresiva, perturbada solo por el constante zumbido de las máquinas que controlaban la respiración inestable de la enferma. Paulina se sentó junto a la cama donde Gloria Andrade yacía y le tomó la mano. Yo lo reconocí enseguida, susurró la anciana partera. Al mismo tiempo, sus labios temblaban y las lágrimas aparecían en sus ojos. Paulina frunció el ceño. Doña Gloria, por favor explique lo que está pasando. En ese momento, la mujer se volvió hacia Paulina y sus ojos se llenaron de dolor tardío y remordimiento. Paulina, tengo que decirte la verdad. Paulina sintió que su corazón latía más rápido. Cambié a un bebé en la sala de maternidad hace muchos años, susurró la partera. ¿Cambió un bebé? ¿Pero quién? Preguntó Paulina desconcertada. Un niño, al que dio a luz la esposa del señor Caballero. La madre del bebé murió durante el parto. Y don Jesús, entonces estaba en un viaje de negocios. En fin, él estaba esperando tener una hija, pero nació un niño. La ecografía mostró un error. Bueno, probablemente entiendas cómo sucedió. Su sexo no era visible. Entonces, la pareja pensó que tendría una niña. En cambio, nació un niño. Muy fuerte. Según recuerdo ahora, pesaba 3 kilos 900 gramos. Y en la escala de Apgar las lecturas eran normales. Gloria Andrade susurró entre sollozos. Paulina estaba impactada. ¿Pero por qué cambió al niño? ¿Por qué dejaron completamente solo al inconsolable padre? Gloria Andrade no pudo contenerse. Sí, en realidad no fui yo, sino la jefa del departamento, Itzel Moreno. Fue ella quien ordenó que reemplazaran al bebé por uno muerto. Ese día estábamos de luto total, y los competidores de Caballero se acercaron al gerente y le dijeron que necesitaban que el hombre de negocios se sorprendiera con una noticia desagradable. Bueno, para que debido a sus nervios no pudiera llevar a cabo un negocio y abandonara la contienda. La gerente al principio se negó, pero su hijo acababa de ir a prisión, y por su ayuda, sus competidores le prometieron una rápida libertad condicional. Le dijeron que encontrarían testigos y el caso sería revisado, y que en un mes estaría libre. Bueno, reemplacé al niño. Se lo di a otra familia. Y el bebé tenía un lunar notable en el cuello. Lo recordaré por el resto de mi vida. Por la noche soñaba con ese niño y su lunar. Así son las cosas, Paulina. Paulina no tuvo tiempo de responder, porque dicho esto, Gloria Andrade cerró los ojos con cansancio para quedarse dormida por última vez. Las máquinas emitieron un pitido alarmante y la sala se llenó instantáneamente de personal médico. Y solo Paulina comprendió que ya todo era inútil. Gloria Andrade alivió su alma y fue a un lugar donde su conciencia y sus pensamientos serán siempre puros e inocentes. Las lágrimas corrieron por los ojos de la doctora cuando tocó la mano aún cálida de la mujer a modo de despedida y salió de la habitación. Jesús Caballero se enteró de todo esto recién a la mañana siguiente, cuando Paulina finalmente volvió en sí misma y le contó todo al empresario, desde el fondo de su alma. No, es mentira. La ecografía mostraba a una niña, susurró Jesús, pero luego estuvo de acuerdo con los argumentos. Y cuando Pedro entró cojeando en la habitación, todas las preguntas desaparecieron por sí solas. El conductor era la copia exacta del anciano hombre de negocios. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Jesús. Todos estos años vivió con el pensamiento de que su propia hija estaba muerta. Pero, de hecho, Jesús Caballero nunca tuvo ninguna hija. Al enterarse de esto, Natalia desató un gran escándalo, que terminó con las palabras de que acudiría a los tribunales para confiscar parte del patrimonio de su padre debido a su discapacidad mental. Sí, tu demencia ya comenzó, nada menos. Registras a un vagabundo como tu hijo. Sí. ¿Qué tienes en el cerebro? ¿Aserrín qué? Jesús Caballero sonrió y estrechó la mano de su hijo. Pedro bajó los ojos avergonzado, porque todos estos años consideraba que sus padres habían sido personas completamente diferentes. Para confirmar su relación con su hijo, Jesús Caballero, con la ayuda de Paulina, hizo una prueba de ADN, cuyo objetivo era solventar cualquier duda. Tuve que esperar aproximadamente una semana para obtener los resultados. Aunque, en general, nadie creía que Jesús Caballero y Pedro no estuvieran emparentados.
Cuando finalmente llegaron los resultados del ADN de la oficina del médico forense, Jesús estaba eufórico. Pero los resultados lo sorprendieron. Los resultados decían con un 99% de probabilidad que Pedro no era hijo de Jesús Caballero. Ante los ojos del empresario, su nuevo mundo recién construido se derrumbaba. Durante este tiempo, se había acostumbrado tanto a la idea de que tenía un hijo que ahora no sabía cómo reaccionar. O Gloria Andrade se equivocó o la verdad estaba en otra parte. Pero no había ningún parentesco visible entre Jesús Caballero y Pedro. Después de pensar un poco, el empresario se acercó al que deseaba fuera su hijo y lo invitó a convertirse en su hijo. Así de simple. Sin ninguna obligación. Basado puramente en la confianza masculina y el entendimiento mutuo. Pero solo con una condición: que Paulina se convirtiera en la esposa de Pedro. El empresario no aceptó nada más. Pedro se sintió avergonzado al principio, pero cuando vio los ojos brillantes de Paulina, se dio cuenta de que no habría una segunda propuesta así. En ese momento, Paulina ya había solicitado el divorcio, pero esto aún no salvó al Carlos. Después de todo, ahora Natalia se vio privada no solo de la herencia de su padre, sino también de la mayoría de los activos financieros. Y Jesús Caballero claramente no tenía intención de morir, ya que estaba dando pasos agigantados hacia la recuperación. La boda de Paulina y Pedro fue pequeña y modesta, principalmente porque el novio estaba muy avergonzado por su discapacidad y sus prótesis. Pero esto también lo previó su padre, Jesús, que le regaló a su hijo un certificado de boda para la compra de las más avanzadas prótesis biónicas en uno de los mejores centros médicos del país. Abrazando a Pedro, Paulina posó felizmente para los fotógrafos y amigos que asistieron a la fiesta. Paulina, sonriendo con picardía, guardaba en su alma el secreto del nacimiento de su marido Pedro. La razón era simple y banal hasta el punto de la imposibilidad. El hecho es que Jesús era infértil y no podía tener hijos. Todo esto quedó claro recientemente, después de una extensa serie de resultados de pruebas proporcionadas por el Dr. Menéndez. Cómo la difunta esposa de Jesús logró quedar embarazada sigue siendo un misterio. Pero Luciana se reunió con él inmediatamente después de romper con su exnovio, quien la dejó por una novia rica. Lo más probable es que la mujer embarazada simplemente no supiera con certeza quién era exactamente el padre de su hijo y no quisiera arriesgar su futuro. Además, posteriormente Luciana nunca le dio a su marido ningún motivo para dudar de sí mismo. Es cierto, no por mucho tiempo, por supuesto. El matrimonio duró solo 8 meses. Hasta el nacimiento del niño, que le costó la vida a Luciana. Pero esto no cambió la esencia del asunto, porque el secreto siguió siendo un secreto. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.